En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La secuencia, la hermosísima secuencia de Pentecostés que repetiremos durante todos los días de esta octava, pide que se derrame sobre los fieles los 7 dones del Espíritu Santo, que la tradición y nuestra fe católica nos enseñan: don de ciencia y sabiduría y entendimiento, don de temor de Dios, consejo, piedad y fortaleza. Los padres de la Iglesia vieron aludidos estos dones del Espíritu Santo en esas imágenes septenarias del libro del Apocalipsis, que nos habla de los 7 Espíritus de Dios, de esos 7 candeleros de oro, de esas 7 estrellas, 7 antorchas, 7 sellos, 7 ojos y 7 cuernos del Cordero. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son hábitos que capacitan al hombre para seguir rápido y fácilmente las iluminaciones e inspiraciones divinas. Su origen es divino y su carácter esencial, condicionado por su origen, está en que capacita al hombre abierto a Dios para que pueda obrar según Dios, a pesar de las resistencias de nuestra voluntad humana. Los dones del Espíritu Santo quebrantan esas resistencias que pueden haber en nuestra voluntad herida, en nuestra voluntad dañada, en nuestra voluntad floja, y hacen que nosotros mismos nos pongamos en afinidad con Dios, con tal prontitud de corazón que la acción de Dios deja de ser sentida como algo extraño y peligroso y empieza a sentirse como algo dichoso e íntimo. La distinción entre virtudes y dones consiste, por tanto, en que en las virtudes todavía hay que contar con el esfuerzo del hombre, con el esfuerzo de nuestra voluntad, en la decisión de aceptar la voluntad divina y cumplirla. En cambio, los dones dan ese hábito sobrenatural que hace fácil lo que humanamente parece arduo. Se acepta con facilidad y alegría aquello que Dios quiere obrar en nosotros, aunque sean dolores y sufrimientos y trabajos. Santo Tomás de Aquino enseña que todos los dones del Espíritu Santo están vinculados entre sí, de tal modo que se potencian unos a otros mutuamente. Señala también que hay una respectiva relación entre estos dones y las 7 virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales. Con respecto a la virtud de la caridad estaría el don de sabiduría. Con respecto a la virtud de la fe estarían esos 2 dones de ciencia y entendimiento. Con respecto a la virtud sobrenatural de la esperanza estaría el don de temor. Con respecto a las virtudes morales tendríamos en la prudencia el don de consejo, en la justicia el don de piedad, en la virtud de la fortaleza el mismo don con el mismo nombre, don de fortaleza, y con la virtud de la templanza el mismo temor de Dios que acompaña también a la virtud sobrenatural de la esperanza. Hemos de darnos cuenta de que estos dones, aunque sean infusos, son participaciones en el único y solo Espíritu Santo que se nos da. El apóstol San Pablo lo dice así: hay diversidades de dones, pero un solo Espíritu que obra todo en todos. Vamos a detenernos en este primer día de la octava de Pentecostés en el don de temor. En la Sagrada Escritura se infunde constantemente este temor de Dios que el hombre ante el misterio divino ha de temblar y acercarse con reverencia y profundo respeto. Nos dice el libro del Éxodo: Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y los ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, que guardes sus mandamientos y sus leyes para que seas feliz. El mismo Jesucristo nuestro Señor, siendo Él la revelación del amor del Padre por nosotros,
tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, nos enseña también este temor reverencial que debemos a Dios nuestro Señor cuando nos dice: temed a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. La teología define el don de temor de Dios como un espíritu, es decir, un hábito sobrenatural por el cual el cristiano, por obra del Espíritu Santo, teme sobre todo que ofender a Dios, separarse de Él, aunque solo sea un poco, y desea someterse absolutamente a la voluntad divina. Por tanto, como don, como hábito sobrenatural, tiene dos aspectos. El primero, positivo: aceptar, someterse a la voluntad divina. Tiene la parte negativa, el miedo, por pequeño que sea, la ofensa de ofender, de rebelarse contra Dios nuestro Señor. Dios es a un tiempo amor absoluto y Señor de todas las cosas, y por tanto debe ser amado y reverenciado. Por tanto, el temor que le debemos a Dios no es un temor servil, por miedo al castigo, sino un temor filial, fruto del amor, es decir, en el horror de ofenderle. El don de temor de Dios intensifica y purifica muchas de las virtudes cristianas. Muy particularmente dijimos que este don de temor está en relación con la virtud sobrenatural de la esperanza. Esta enseña al hombre a fiarse, a confiar solamente en Dios y a no poner la esperanza en las propias criaturas, en sí mismo o en otros, o en las ayudas o bienes o medios humanos. Por eso, aquel que verdaderamente teme a Dios es el único que no teme a nada de este mundo, ya que mantiene siempre su confianza en Dios nuestro Señor. Por eso, cuando el cristiano está asediado entre tantas adversidades en el mundo, luchas y sufrimientos, contrariedades, dice aquellas palabras del Salmo: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Junto con la virtud de la esperanza, el don de temor de Dios tiene relación también con la virtud cardinal de la templanza, que nos libra de la fascinación de los bienes de este mundo y de los placeres que ellos nos puedan aportar. Por este temor de Dios, por este don sobrenatural, tenemos miedo a ofender a Dios y por tanto rechazamos toda atracción nociva de las cosas de este mundo que aparentemente se nos presentan como bienes. Por grande que sea la atracción y por mínimo que sea el pecado, no se quiere desagradar a Dios, no se quiere ofenderle. Para pecar hace falta mantener ante Dios un atrevimiento que el temor de Dios elimina totalmente. Junto con estas dos virtudes, esperanza y templanza, el temor de Dios nos ayuda también a practicar la virtud de la religión, por la cual el hombre debe dar culto a Dios nuestro Señor, reverenciarlo, alabarlo, bendecirlo y hacer todos los actos que conllevan el culto divino. Así también el temor de Dios nos ayuda a hacer ese culto con ese respeto, con ese temor y ese temblor, al acercarnos a lo misterioso. Y por eso el temor de Dios nos ayuda a guardar la compostura, las formas en el templo, en la oración, ante la presencia de Dios nuestro Señor. El temor de Dios va también unido a la virtud de la humildad, que es sólo perfecta cuando se concibe como humillación delante de Dios nuestro Señor, pues Él es todo y la criatura es la nada. El que teme a Dios no se engríe, no se atribuye sus bienes a sí mismo, ni tampoco se rebela contra Dios en medio de las pruebas, sufrimientos y padecimientos, sino que se mantiene humilde y paciente. El don de temor de Dios, como hemos dicho, no es el más importante de los dones del Señor, pero como dice la Sagrada Escritura, es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de sabiduría. Este don posee una fuerza maravillosa para purificar e impulsar todas las virtudes cristianas, estas que hemos señalado: esperanza, templanza, virtud de la religión, la humildad,
pero también otras muchas que van ligadas a este don. La virtud de la castidad, la virtud del pudor, la perseverancia, la virtud de la mansedumbre, la benignidad con los hombres. Veamos cómo actúa el Espíritu Santo con este don de temor en los santos. Y lo primero que hace el Espíritu Santo al conceder este don de temor es dar esa conciencia de que ante Dios hay que considerarse pequeño. Dijo el profeta Isaías: «Ay de mí, estoy perdido, pues siendo un hombre de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos». Es ese mismo temor de Dios que llevó a Moisés al acercarse a la zarza ardiente a descalzarse y postrarse y cubrir su rostro. Según Dios da su luz, esa luz al alma, esa luz interior, los santos se contemplan a sí mismos y conocen su nada, su miseria. Santa Ángela de Foligno, aunque muchas veces exclamaba sentirse tan amada por Dios, toda pura, santificada, recta, segura en Él y celeste, por otros momentos manifiesta también que se ve toda pecadora, sujeta al pecado, torcida e inmunda, todavía falsa y errónea. El mismo San Pablo de la Cruz se confundía muchas veces y a veces en la misma iglesia sentía ese pavor, ese temor reverencial de considerarse un gran pecador que no merecía estar delante del Señor sacramentado. Él decía de sí mismo: «Soy peor que un demonio», pero al mismo tiempo no se le quitaba la confianza en Dios. No se me quita la confianza en mi esposo sacramentado. No he venido, pues Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En ciertas ocasiones el Espíritu Santo hace que el santo, después de algún pecado, se estremezca interiormente de pena y espanto por el don de temor de Dios. Cuentan de Santa Margarita María de Alacoque, lo cuenta ella en su autobiografía, que en un momento de oración tuvo un momento de vanidad hablando de sí misma y consideró eso como una gran falta y exclamaba ante Cristo nuestro Señor: «Cuántas lágrimas y gemidos me costó esta falta», porque en cuanto nos hallamos a solas Él y yo, con un semblante severo me reprendió diciéndome: «¿Qué tienes tú, polvo y ceniza, para poder gloriarte? Pues de ti no tienes sino la nada y la miseria, la cual nunca debes perder de vista». El temor de Dios, en efecto, produce a veces en los santos verdaderos estremecimientos interiores de espanto por los más pequeños pecados, por esos pecados que nosotros no damos importancia. Sufren así los santos por esta ofensa tremenda a Dios, sufrimientos muy semejantes, dice Santa Margarita María de Alacoque, a los del purgatorio. Y muy al contrario, los cristianos todavía carnales son sumamente atrevidos, somos sumamente atrevidos en ofender a Dios nuestro Señor. No está en ellos, no está en nosotros, despierto todavía este don de temor de Dios, y ofendiéndole, aunque sea en pequeñas cosas, todavía nos creemos buenos y santos. El espanto que una ofensa mínima contra Dios causa en los santos puede verse también en una anécdota de la vida de Santa Catalina de Siena, que en un momento se había distraído en medio de la oración, recibió la reprensión de la Virgen Santísima y ella exclamaba entre sollozos: «Infeliz de mí, miserable de mí, ¿quién hará justicia a mis iniquidades? ¿Quién castigará un pecado tan grande?». La Santísima Virgen, la misma Catalina, tenía un temor de Dios al modo divino, sobrehumano, y ella misma solía decir: «El odio santo y el desprecio por uno mismo es lo que debe sentir el alma. Tened en vosotros, hijos míos», decía, «ese odio santo, porque os hará siempre humildes». Y añadía: «Cuidado, cuidado, mucho cuidado con quien no tenga ese odio santo hacia sí mismo, porque donde falta este odio, reina necesariamente
el amor propio, que es el pozo negro de todos los pecados, la raíz y la causa de todo pésimo afán. ¿Qué hemos de hacer para recibir este don del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos disponernos? Pues en primer lugar, meditando frecuentemente en Dios nuestro Señor, en su majestad, en su poder, en su santidad, en su grandeza. Nos tenemos que enterar bien de quién es Dios y quién somos nosotros. Él es el Señor del universo, autor de cielos y tierra, que con su providencia cuida, gobierna todo y lo mantiene en la existencia. Él es también el juez implacable ante el cual tendremos que rendir cuentas el último día de nuestra vida. Meditar en la grandeza de Dios y meditar en la malicia del pecado. Si fuésemos capaces de comprender mínimamente lo terrible, la malicia que engendra el pecado, nosotros mismos nos moriríamos al concebirlo, al entenderlo, la gravedad de sus consecuencias, pues el pecado nos lleva al infierno y el pecado venial al purgatorio. Hemos de cultivar la virtud de la religión, siendo cuidadosos, esmerados en todo lo que refiere al culto a Dios y a la oración. Hemos de practicar la humildad y la bondad como dos virtudes que favorecen este temor de Dios, y hemos de recibir con espíritu de obediencia la ley y la enseñanza de la Iglesia, que nos instruye para nuestro bien y para nuestra santificación. Pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que derrame y renueve este don del temor de Dios para ser fiel con reverencia y sobriedad en medio de todas las bendiciones espirituales y también en medio de las pruebas. Pidamos este don de temor para apartarnos de todo lo malo y dulcemente reposemos sujetándonos a la voluntad divina. Pidamos el don del Espíritu Santo para que contra toda soberbia nos libre del orgullo, de la vanidad, de la ambición y de la presunción. Ven, Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.